Vamos a pasar con otro autor bastante conocido, bastante fuerte también del género. Y de hecho nos vamos a quedar un poco en su medio para los siguientes autores, que es el manga. El Eroguro se ha experimentado en muchos formatos. Sobre todo la literatura fue como la semilla, pero donde lo hemos podido ver muchísimo es en el manga. Y vamos a ir con uno de los mayores exponentes que hay, que es Shueijiro Maruo. Grande, uno de mis favoritos, diría yo. Yo creo que Shueijiro Maruo fue el que me convenció de que el Eroguro me gustaba de verdad. De que dentro de toda la cosa grotesca que había, siempre existían mensajes, siempre existía política, siempre existía análisis sociológico y muchas cosas. Y además tiene el estilo de arte más arrebatadoramente hermoso que he visto en mi vida. Es increíble. A mí me flipa. Además, como con deformación profesional, eh, siempre contemplo mucho cómo viñetean ciertos artistas, y la forma en la que viñetea Shueijiro Maruo me parece simplemente brillante, que bebe mucho de cómic antiguo, bueno, más bien de manga viejuno en general, Término pero lo hace de una técnico. manera, sí, pero lo hace de una manera en la que se siente tan fresca que, que simplemente no puedo dejar de leer. Es increíble. Es fascinante cómo representa también el movimiento, utiliza un estilo muy suyo, ¿no? De, a lo mejor el movimiento repite la cara varias veces y los ojos y hace unas composiciones oníricas muy guays. Utiliza mucho simbologías como insectos, flores, eso es como algo que está Sí. muy, muy presente en su obra. Y ahora, después de decir lo bonito que es su estilo, vamos a comentar un poco de qué nos habla, ¿no? Seguramente la obra que más os pueda sonar, si habéis sido estos chavales que han buscado las obras más grotescas del terror japonés o el no sé qué, creo que su obra más conocida es Midori, la niña de las camelias. Sí, Que aquí hay que sí, cortar, sí, ¿eh? sí. Aquí esto es un temario. Esto es un tema, definitivamente es un tema. A ver, el asunto con Midori básicamente es una historia popular de hace ya bastantes años en Japón, y en realidad Sugiro Maruo no hizo más que adaptarla, pero aún así creó la versión más icónica de este personaje y de esta historia. Y seguramente cuántas cosas habrá añadido él porque le habrá dado la gana y por hacer cosas de Eroguro. Hay que decir de esta película, antes de meternos en materia, o sea, de esta película, de este manga, que efectivamente se le hizo una película y es la película más censurada de la historia, o por Sí. lo menos de la historia de Japón. De hecho, es muy, muy difícil de encontrar, y muy difícil de encontrar bueno, más bien es muy difícil de encontrarla entera, porque se sabe que del rollo original de film se recortó el final de la esta original, y aunque nos haya llegado bastantes cosas muy grotescas y horripilantes, no se sabe dónde está el final. Se quemó hasta donde se puede saber. ¿Y de qué va esta historia con una película que está censurada en todas partes? ¿Y por qué se habla tanto de ella? Básicamente va de una niña que tiene problemas económicos, problemas familiares. Resulta que su Sí, madre, cuando vuelve a casa después de vender flores y de que un tipo medio abuse de ella, su madre está muerta, entonces va a un circo con un rollo como muy de freaks, ¿no? Como gente muy dispar, que parece que sí. es como un interés que tenía tanto Maruo como otros mangakas, justo esa película, la de Freaks, Ujú. por cómo mostraba a gente pues muy distinta, vamos a decir, de forma tan natural y los convertía como los protagonistas de una historia de terror, pero no necesariamente en los monstruos, que es como algo que tiene bastante más carga dramática. Claro. Y bueno, en el caso de Midori sí que son un poco los monstruos y le hacen pasar muy mal a la chica su estancia en el circo, la engañan, abusan de ella, la maltratan psicológica y físicamente, hasta que llega un señor, un mago, que le saca muchísima edad y con el que consigue salir un poco del horror en el que se ha visto inmersa, ¿no? Sí, hasta que básicamente, bueno, Yo no contaría. ¿queremos hacer spoiler? No, yo diría de dejarlo ahí para quien le pueda interesar. Vale. Y entiendo que una obra explícita en el que se tratan estas cosas, que no la haya leído, está diciendo, "Pf, qué horror". Os invito a leerlo para que digáis, uff, qué horror.
Pero una cosa que me sorprendió mucho cuando entré en este manga es que no vi tanto una erotización o frivolización de temas tan graves como que se abuse de un niño, sino más bien una lectura de cómo es un sector que está muy desamparado, sobre todo en una sociedad como la japonesa, en la que, bueno, quiero decir, hay personajes en otros mangas de Shojiro Maruo en el que niños están planteándose si vender su ropa interior o están como muy expuestos a violencia o a la drogadicción, ¿no? Entonces, como que vi Sí. otro tipo de prisma, a pesar de la crudeza de la historia y que no se la recomendaría a la ligera a nadie, sin advertirle antes, como que sí que vi ese pozo más claro y me llegó a gustar bastante por eso, básicamente. A mí me fascina sobre todo porque, como tú bien has dicho, no es una historia que simplemente va por el shock value. No es vamos a ver cómo a esta niña la violan cientos de veces, se le retuercen las piernas, le desaparecen todas las cosas buenas de su vida poco a poco simplemente por un disfrute. De hecho, vas a su lado y sientes su pena y su horror. Y también, por otro lado, aunque los monstruos del circo también sean monstruos, también entiendes que está en una posición en la que son asqueados de la sociedad, en los que básicamente se les ha marginado por completo y se les ha tratado como animales, y ellos han decidido comportarse como animales. Hmm. Y a mí me gusta bastante porque en realidad, si lo pensamos, es como la versión japonesa y bastante más grotesca de La niña de las cerillas. Al final, por más que habrá gente que siempre se vaya a meter aquí a ver el morbo y ver las escenas más apabullantes y horribles que uno pueda ver, pues yo creo que igualmente deja un mensaje bueno y bonito si es que alguien decide verla, y prefiero que nadie la vea, si soy honesta. Pero creo que el que la vea y tenga estómago puede sacar muchas cosas. Y precisamente lo que dices tú, cómo trata el tema de la vulnerabilidad de la mujer y en este caso de las niñas. Ya se sabe que en Japón tradicionalmente siempre ha habido un problema de pedofilia. Tampoco hay que decir que en Japón se destile mucho la pedofilia en ese sentido, porque hay una fina línea entre hacer críticas sociales y ser xenófobo, pero es una realidad que al final está bastante más normalizada que en muchos Hmm. otros sitios y que tenemos muchísimos más ejemplos. Entonces, pues es muy interesante que haga esa crítica acerca de cómo son tratados los niños, cómo son usados los niños y precisamente las niñas en este caso. No sé, Sí, y me gusta muchísimo. no veo Dime. tampoco como... Porque alguno que no la haya leído podrá pensar, buah, pero esto será otra obra de estos japoneses que están enfermos, en el que se sexualiza a menores y demás. Y yo creo que realmente no está tan plasmado de esa forma. Diría que lo he pasado mucho peor con escenas de abuso sexual de Berserk, por ejemplo, que es una obra súper conocida, Sí. porque sí que veo esa erotización extraña a veces. No me entendéis mal, me encanta Berserk, ¿vale? Pero las cosas como son. El abuso sexual a veces lo trata muy bien y otras veces lo plasma y lo representa de una forma que me pone bastante malo. En este caso, te pone bastante malo, pero es un poco la intención y no busca erotizarlo. Yo creo que, obviando el tema de Berserk, que yo siento que no está tan erotizado como dices, pero eso simplemente es una discrepancia mía, aunque puedo verlo un poco por dónde vas y ya lo hablamos en su momento. Yo creo que quien se lea Midori y la niña de las camelias y sienta que están erotizando el abuso, creo que ahí sí que estamos hablando de una persona que tiene un problema de comprensión grande, sobre todo porque no es... Que eres tonto, tío, que eres tonto. No, Crepo, no, no, tío. no. Pero es que, sobre todo por las viñetas y el pozo que hay entre medias, cómo nos entramos en la psicología de Midori, cómo nos habla de tantas otras cosas a la vez, es que me parecería muy injusto y bastante sucio, de hecho, decir que sería erotizarlo, porque para nada. Habrá quien, pero hay gente que erotiza manos de niños pequeños o pies ajenos. O sea, no... Pero hablando de Shohiro Maruo, que nos estamos yendo a unos derroteros que no tenía planteados con este programa,
Hay otras obras de Shoichiro Maruo que están especialmente bien. O sea, a pesar de que hemos hablado de las virtudes de Midori, no deja de ser una obra que yo no sé si releería demasiado, pero por otro lado, una que sí que me parece que es muy más accesible, a pesar de que es complicada también, sobre todo también por cómo está editada y que la podéis encontrar fácilmente en alguna librería, es La sonrisa del vampiro. Me parece que está un poquito más refinado, ese lado grotesco y sexual de Shoichiro Maruo, a pesar de que sigue representando cosas horribles, y que conforma una obra un poco más redondita y más... Por lo menos a mí me gustó más, y creo que es la que más me gusta de casi todas las que he leído suyas. Básicamente, La sonrisa del vampiro nos presenta un mundo de vampiros, pero en el que estos vampiros no tienen los colmillos afilados, y entonces básicamente tienen que matar a la gente antes de comérsela, pero de las maneras más normales que conocemos, simplemente con cuchillos, pueden matarles tirándoles de un quinto, pueden matarles con estacas, es verdad. Sí, sí. Y bueno, así de primeras puede parecer una interpretación de los vampiros, pues sin más, que podría ser cualquier otra cosa, pero lo interesante también es cómo trata el tema de el obligar a las jóvenes a crecer mucho más rápido de lo que deberían, otra vez el tema de la sexualización en niñas, que es un tema bastante recurrente en Maru, la verdad, y, y un poco la venganza, hablar también de temas más económicos, quizás, precisamente pues la falta de dinero y cómo nos conduce a hacer cosas que son horripilantes, aunque también es verdad que el trabajo es la peor lacra que existe, pero eso es otro podcast. Entonces, pues es una obra que a mí no me gustaría hablar demasiado porque creo que se disfruta mucho más adentrándose. Creo que este es el pic de Shoichiro Maruo en todos los sentidos y sobre todo lo que más me llevo, aparte de una historia súper impresionante y súper oscura, creo que también me llevo, como ya he mencionado antes, el viñetaje, las composiciones. Creo que aquí simplemente es exageradamente destacable y, como he dicho antes, terriblemente hermoso. Es hasta casi un disfrute, no por ver las cosas horribles, sino por ver cómo las ha compuesto y cómo todas van adquiriendo sentido cada vez que van fluyendo. Simplemente me parece maravilloso. Sí. Y ya acerca de más cosas de este, pues también, como siempre en todas las obras, no os acerquéis si estáis en un mal día o si tenéis traumas al respecto, pero se trata mucho el tema del abuso sexual, de la prostitución de menores. Sí. No sé cómo añadir. Eso es suficiente, ¿no? Sí, o sea, una cosa fascinante, La sonrisa del vampiro, y que está en muchas otras obras de Maruo, es precisamente eso, la belleza con la que están representadas según qué escenas, teniendo un pozo tan oscuro. Lo que mencionabas de la situación económica o demás, obviamente cuando se habla de estas obras la gente se queda mucho con niños puestos en connotaciones, en situaciones de connotación sexual o de violencia, pero una cosa que también representa Maruo es niños pasando hambre, niños que mueren en las guerras, niños que se drogan, niños que se plantean prostituirse. Quiero decir que al final lo que está haciendo es un retrato de nuestros mayores miedos, de las más crudas de las realidades. Y, por ejemplo, uno de sus últimos mangas, que precisamente me dejaste tú y que pude leer hace poco, es Paraíso. Y en Paraíso lo que está haciendo es retratar la figura del niño durante la Segunda Guerra Mundial y mostrando cómo ambos, los dos bandos son malos, tal. Que bueno, un poco sí, pero eso ya es Sí, opinión de sí. cada uno, ¿no? Pero claro, en la Segunda Guerra Mundial, pues lo que ocurrió es, claro, ciudades devastadas en Japón, en otras campos de concentración, en otras... Y lo que hace es ponerte a los niños en ese... protagonizando esa historia. Y hablando del cristianismo, por ejemplo, cuando llega a Japón durante esa época, con el lado bueno y el lado malo de la filosofía cristiana, y te hace una especie así como de análisis general de lo peor del ser humano a través de una guerra, de las religiones y de los niños.
La crítica que se hace al cristianismo es tan absolutamente increíble porque no parte de esa cosa edgy que, como ya hemos comentado, a los 13 años todos tenemos de las religiones son malas y punto y ya está, sino que también habla de cómo, por otro lado, también da mucha esperanza a la gente, a pesar de ser algo completo, o sea, un mundo completamente corrupto al final, pero cómo igualmente la importancia de la fe, sobre todo en los momentos más duros, es vital para muchas personas. Me gusta mucho también la crítica al colonialismo americano, que siempre viene bien y se nos Un olvida. toquecito. Por más que Japón fuera parte del eje, sí que es verdad que se produjeron barbaridades hacia, hacia el pueblo nipón. Entonces me parece muy bien y muy acertado que también alguien diga, oye, a ver, igual éramos nazis, pero vosotros fuisteis unos hijos de puta también. Como el meme este de Franco fue malo, pero ¿y ustedes? Y eso es un No, buen resumen también de Paraíso y de los intereses que tiene Suehiro Maruo con estos temas también, de plantear situaciones de desastres naturales, de guerras, para poner en sintonía, ¿no? Y ahí luego ya empezamos a construir, ¿no? Porque La sonrisa al vampiro también empieza un, con un escenario de, no recuerdo si era posguerra o un terremoto, pero también parte de eso. Y mira a los niños que se han quedado solos o de los que va a coger mano el malo de turno y ponerles en ese lugar para historias que son muy duras, como decimos, pero con un pozo muy interesante. Poco más que comentar, tenemos algunas curiosidades, como por ejemplo que Suehiro Maruo está obsesionado, sobre todo en algunas de sus primeras obras, o en algunas como Ultra Gas Inferno, que es una que no recomendaría muy a la ligera porque es esa, bastante fuerte. esa no me la he leído. Esto ya si te apetece, a mí me ha dejado un poco frío porque la base no es muy jugosa y la forma es demasiado grotesca en general, es todo como muy salido de tono, se nota que era un poco primerizo en esta obra. Y algo que utiliza mucho es el lamer los ojos, que es algo que luego vimos como una moda hace unos años entre parejas en subir fotos chupándose la córnea. Y eso es como una Sí, obsesión que tiene Suehiro Marui que representa en muchos de sus mangas. Por otro lado, lo que comentábamos de cómo la música punk y trash, así más antifascista y tal, cogió la estética de estos autores. Si recordáis, la película Funny Games de Michael Haneke empieza con una canción así como muy trash, muy... que el lyric podría ser básicamente ¡ah! Pero muy agudo. La portada de Naked City, que se llama la canción, y creo que el grupo también, es de Suehiro Maruo también. O sea, como que ha estado muy presente. A mí me sorprendió el decir, joder, este tío ya le había visto mucho antes. Porque claro, Funny Games, esa película que por supuesto hay que ver cuando tienes 12 años y estás en tu época edgy y que para nada te puede dejar jodido. Suehiro Maruo también es como uno de los principales herederos de Dogawa Rampo y de hecho tiene un par de adaptaciones suyas, como es La Oruga y el de La extraña historia de la isla Panorama, que bueno, sí. pues si La Oruga queríais chequearla y preferís el cómic, pues ahí está. Creo que se pierde un poco de el plano sexual de la obra original, como que aquí parece que es algo más de los dos, es muy explícita por algún motivo. Por otro lado, gana bastante a la de Dogawa Rampo, añadiendo cosillas de su propia cosecha que creo que funcionan muy bien. Sí, de hecho, me gusta mucho el punto de surrealismo que mete hacia el final, puede ser, Hmm, cómo se sí. añaden ciertas formas y desaparecen otras. Eh, Creo que, aunque yo voy a recomendar 1000 veces antes que os leáis el relato antes que nada, creo que a la vez es necesario que os leáis también la adaptación a manga, porque me parece que está francamente muy bien llevada y que es una muy buena adaptación, que añade cosas interesantes y que deja las cosas importantes. Y con esto cerramos. Suehiro Maruo, tenéis para elegir.